Chamartín está llamada a ser la nueva gran estación de Madrid y en este vídeo te cuento los detalles que se van sabiendo de este proyecto que cambiará el transporte del norte de la capital. Hace poco os hablé en un vídeo de la transformación que iba a suponer para Madrid y los miles de viajeros que llegan por el norte las obras de la estación de Chamartín, la más vetusta de la capital de España, pero que va a cambiar de cara por completo. No solo se van a ampliar sus andenes y vías, mejorarán espacios o estará mejor comunicada con el aeropuerto o la otra gran estación, Atocha, sino que se transformará por completo y Adif quiere convertirla en la estación de estaciones con un ambicioso proyecto de renovación y modernización para convertirla en un referente. Estos días hemos conocido que 9 han sido los proyectos preseleccionados para el concurso de renovación integral de Chamartín, entre ellos algunos de los estudios de arquitectura más importantes y prestigiosos del mundo. Las 16 personas que formarán parte del jurado para seleccionar el diseño futuro de la estación de tren de Chamartín tienen ya las propuestas anónimas sobre la mesa, entre los que se encuentran representantes del Ministerio de Transportes, de Adif Alta Velocidad, el Distrito Castellana Norte, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento o los colegios oficiales de ingenieros de caminos y arquitectos. El plazo para la presentación de las propuestas en sobre sin firmar vencía recientemente tras 5 meses para preparar las candidaturas. Adif reclamó un diseño eficiente pero también singular. Este contrato, que está valorado en unos 29 millones y que se enmarca dentro de la poderosa inversión de 1.000 millones que requerirá transformar Chamartín por completo. El edificio deberá ser sostenible económica, social y ambientalmente hablando. La apuesta por la luz natural rebajará el consumo energético para una instalación que albergará todo un nodo de transportes y desarrollos comerciales. La capacidad de la estación subirá hasta los 53 millones de viajeros al año, algo que se estima llegará en torno al 2040. El calendario que maneja Adif fija la adjudicación para finales de este mismo año. Será entonces cuando comenzará una etapa de 18 meses en la que será redactado el anteproyecto global. Tras él vendrán los proyectos básicos constructivos y la licitación o licitaciones de las obras, dejando claro que la intención es que dichas obras afecten lo menos posible a los muchos servicios de cercanías y de alta velocidad que ya tiene la estación. Durante los 6 años que se calculan tardarán las obras si todo va bien. Chamartín deberá integrarse con el ambicioso desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, al que deja 200.000 metros cuadrados de espacio verde con la instalación de una losa sobre su haz de vías que cambiará por completo el aspecto de esta zona de la ciudad, ahora como una enorme cicatriz por las vías, muy similar al proyecto de la Sagrera en Barcelona. La estación estará conectada con la de Madrid-Atocha a través del túnel recién abierto para los servicios de alta velocidad y con el aeropuerto de Madrid-Barajas también por el nuevo servicio de alta velocidad, proyecto que por cierto os contaré mucho más al detalle muy pronto en otro vídeo. Uno de los pocos detalles revelados es que varios de los estudios de arquitectura que trabajan en la remodelación del complejo ferroviario están planificando la construcción de un gran rascacielos que acogería las oficinas de Adif, sin descartar la posibilidad de que se instale también Renfe, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes. La construcción de una nueva torre ha sido el recurso diferencial que han planteado varios de los equipos arquitectónicos que participan en el concurso internacional de ideas que aspiran a remodelar esta estación de Chamartín con el fin de convertir la estación en el punto central de la red de alta velocidad española y cumplir los requisitos de edificabilidad y servicios que plantea Adif, lanzado en 2020 y en pleno proceso de resolución. No se ha dejado claro, pero se entiende que se respetará el actual hotel situado sobre la estación, ya muy clásico en la ciudad de Madrid y que fue reformado hace pocos años. Aunque no se ha hecho público ninguno de los proyectos por cuestiones de confidencialidad, fuentes del sector afirman que los proyectos planteados tratarán de maximizar la edificabilidad permitida con la construcción de una gran torre que oscilaría entre los 240 y los 300 metros de altura, incluso llegando a superarlos, lo que podría convertir a esta posible nueva torre en la más alta de Madrid y de España, récord que actualmente ostenta la vecina Torre de Cristal, con sus 249
9 metros, ubicada en el área de negocios de las Cuatro Torres, conocido popularmente como las Cuatro Torres de la Ciudad Deportiva. Con esta operación, Adif podría centralizar en un único recinto todas sus oficinas, actualmente dispersas en varios puntos de la capital. El pliego de condiciones del concurso también plantea que puedan ubicarse las instalaciones de Renfe, que sustituían al complejo actual de Las Caracolas, 20 edificios construidos en los años 70 y ubicados en la avenida Pío XII. Desde Adif apuntan a que la estación será más accesible y mejor conectada al proponerse la reordenación de la plaza en la que se ubica para facilitar el acceso peatonal y la cobertura de las vías hasta el entorno de las Torres de Quío, en Plaza de Castilla, sobre la que se ubicarán un nuevo parque urbano. La futura estación de Chamartín ampliará su vestíbulo y el número de vías para acoger nuevos destinos a los que se llegará con trenes de alta velocidad, no solo del norte, sino los muchos a los que también ofertará trenes aprovechando el túnel recién abierto y del que os hablé en un reciente vídeo del canal, y a la espera de nuevos destinos en el norte de España pendientes de recibir la alta velocidad, como el País Vasco o Asturias. Los nuevos aspirantes a llevarse este contrato de diseño son un gran consorcio de multitud de estudios de arquitectura, de ingeniería o de servicios ferroviarios de muy diversa índole, entre los que destacan, por ejemplo, los formados por Zaha Hadid o también el de Foster & Partners, uno de los estudios de arquitectura más conocidos y respetados mundialmente. Curiosamente, a última hora ha sido excluida una 10ª alianza por la situación de suspensión de pagos de uno de sus integrantes. Pronto sabremos el diseño ganador y sus detalles para cambiar por completo la estación norteña de la capital, y cuando eso ocurra, aquí estaremos para contarlo. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.